Oh. Volvimos, estamos volviendo. Bien. Bien. A ver. Volvamos con el power. No sé que se me vaya. A ver si la dejo ahí. Entonces ahora. Bien, voy a tratar de compartir pantalla sin hacer ningún lío. Bueno, fíjense que yo cuando hago siempre estos power, trato de poner algunas cosas que resulten significativas a lo que estamos trabajando. Y en esta hago la diferenciación de cómo podemos dividir la palabra contratos. Estamos hablando de hacer un trato, de tratar con alguna otra persona. Eso es contratos. Precisamente en esta parte del derecho privado 2 y en la unidad 2 en particular, vamos a dejar de trabajar sobre lo que fueron las nociones generales de los contratos para comenzar ahora a conocer lo que son los elementos esenciales que tienen que encontrarse dentro de un contrato y que no pueden faltar. Porque si faltan, ese contrato sería un contrato nulo o sería un contrato a medias, pero no estaría completo porque uno de los requisitos fundamentales que debe tenerse es el consentimiento. El consentimiento vendría a ser lo primero que se va a verificar para poder determinar si el contrato se ha realizado o no. Esto parece que es una soncera, pero sin embargo, a la hora de que se firman contrataciones por ahí muy importantes o muy grandes, por ejemplo, si estamos hablando de que ustedes van a asesorar a clientes que tienen que hacer exportaciones, suelen ir containers a países muy lejanos y nos solemos encontrar con que cuando llega el container con la mercadería, la documentación no es la correcta y el tema de la formalidad del contrato es lo que termina decidiendo por su validez o no.
Entonces, por eso les digo que hay que analizar cada uno de los elementos y verificar de que se vayan cumpliendo para que este contrato, si tiene algún inconveniente en el momento de su cumplimiento o de su ejecución, ustedes como profesionales, asesores de esas empresas, se la puedan jugar y decir, no, pero este contrato se conformó debidamente porque hemos tenido el consentimiento. Entonces vamos a hacer una suerte de análisis de lo que es el consentimiento, ¿no? El consentimiento dice que los contratos, para que se puedan considerar que están conformados, que están armados, que se ha hecho ese trato, se ha generado ese vínculo del que hablábamos la clase pasada, ese acto jurídico se ha concretado, vamos a necesitar de la aceptación. La aceptación vendría a ser la parte que va a terminar de cerrar la contratación o el acuerdo que está celebrándose entre las partes. Entonces es muy importante que esté clara la conducta, tanto del oferente, el que hizo la primera propuesta o el que hizo la oferta, como la de la aceptación. Porque fíjense que la aceptación tiene que ser clara y concreta y tiene que manifestar una conducta en donde quede asegurado que lo que se está aceptando es lo que oportunamente la otra parte propuso u ofertó. Entonces, a través, a ustedes, por ejemplo, como profesionales, como en las ciencias económicas, les va a ser muy valioso guardar los mails, los correos electrónicos. Bueno, nos es valioso a todos, pero cuando nosotros estamos como asesores en alguna empresa o en el medio de una operación tan importante, los mensajitos, los WhatsApp, todos los elementos que nos sirvan para acreditar que ha habido una aceptación. Porque muchas veces pasa que cuando llegó este camión o llegó este transporte con esta mercadería, la otra parte que la recibe diga, no, esto no era lo que yo contraté, o no es lo que vos me dijiste, o no era lo que correspondía. Entonces, ahí vamos a ir a lo profundo del análisis de la formación de este contrato, y entonces cuando profundizamos vamos a ver cuál fue la oferta, en qué términos se dio, en qué momento, qué día, en qué tiempo fue aceptada y con qué características y condiciones. Lo que nosotros vamos a tratar es demostrar la existencia de este acuerdo, porque siempre suponemos que lo que se tiene que tratar es de darle vida a las contrataciones o darle vida al acto jurídico. La tendencia es a demostrar la existencia de una aceptación y no la nulidad. O sea, la idea es que los actos, los contratos y los actos jurídicos se crean para generar vínculos y crear relaciones jurídicas y económicas, y no para que se declaren nulas o para que se anden rompiendo o no se ejecuten o no se cumplan, ¿no? Siempre se crean derechos y obligaciones con el objeto de que ellos se cumplan, por eso tiene que ser lo más claro posible. La aceptación, entonces, si nosotros la tenemos clara y tenemos elementos para probar de que ella existe, se va a considerar perfeccionado el contrato. Pero bueno, para que haya una aceptación, lo que no puede faltar va a ser una oferta. Una oferta que la vamos a tomar de acuerdo a lo que corresponda, digamos, de acuerdo a lo que se nos ha hecho conocer que había como oferta. Generalmente cuando tenemos estas ofertas como las que yo les he puesto, oferta del mes, oferta especial, son ofrecimientos que se hacen en términos generales al público en general. Entonces, de toda manera, en el momento en el que esa empresa decidió o el supermercado decidió hacer esta oferta, está dándole al consumidor la facultad de que con el solo tomarlo e ir a la caja ya esté aceptando esa oferta. Por esto es tan grave cuando nos dicen
que van a hacer una oferta de determinadas características y cuando llegamos a la caja nos encontramos que esa oferta la caja no la toma, entonces te cobran el precio común y no el de la oferta. Lo primero que es entonces es este ofrecimiento que tiene que ser claro, concreto y determinado, tiene que ser ofrecido este producto y cuando hablamos de la oferta en términos de cuando estamos diciendo de que se ofrece algo a un precio más bajo de lo normal. Pero en realidad yo les puse acá oferta, ofrecimiento para hacer o cumplir una cosa y les pongo DRAC, es diccionario de la Real Academia Española. Eso es lo que les he querido poner con oferta. Oferta en el diccionario significa ofrecer para hacer o para cumplir con una cosa. Entonces yo estoy ofreciendo y cuando digo también lo entendemos como una oferta, como que estamos ofreciendo algo más barato. Pero más allá de estas dos definiciones que son generales, tenemos una definición específica que hace el Código Civil y lo trata expresamente cuando dice es la manifestación va a significar que hay una actitud, un acto, una acción por parte de una parte que está dirigida hacia otra persona. Y acá el código dice que puede ser otra persona que puede estar determinada o que puede ser determinable. Determinada porque está claro, si yo te quiero comprar la casa, la oferta va a ser, tengo tantos dinero para ofrecerte por tu casa. Y entonces va a ser a una persona que está claramente determinada, pero a veces son determinables. Por ejemplo, esas ofertas que hacemos para el que me encuentre el perro, o hago una oferta al público en general y el que venga y lo compre, ahí va a ser la persona que era en una oportunidad determinable y se convierte en persona determinada. Esa persona determinada va a tener la intención de adquirir ese bien y el oferente va a tener la intención de obligarse. Cuando uno hace una oferta con intención de obligarse, tiene también que haber cumplido con todos los requisitos necesarios para que pueda ser aceptada y con esa simple aceptación ya quede cerrado y cubierto todos los aspectos de ese contrato. De lo que hablábamos recién era esto de las invitaciones a ofertas. Hay muchísimos casos en donde la oferta va dirigida a personas indeterminadas, lo que significa también de que yo propongo una cosa o tengo un determinado bien y lo pongo a disposición de la gente para que vayan haciendo ofertas, ¿no? O también pongo una para decir, esta cierta cantidad de cosas se ofrece a este cierto precio. Entonces, hay veces que la oferta es una invitación para que otros hagan oferta, como por ejemplo cuando vamos a las subastas o a los remates, en donde ponemos un bien y les decimos a los otros que hagan una oferta o que ofrezcan los otros cuál va a ser la intención del oferente es hacer un contrato y el tema del precio y lo demás, los otros lo van a proponer para que el contrato se cierre y para que quede claro el consentimiento de las partes. Entonces, en este caso dice, se la entiende emitida por el tiempo y por las condiciones de uso y de costumbres de un lugar. Hemos hablado de que los contratos se van a realizar con todos los elementos y los requisitos que son necesarios, pero en muchísimos casos, cuando no hay una ley específica de tratamiento, se utiliza esta ley que es como subsidiaria o supletoria, me parece que lo hemos visto el año pasado. Esta ley subsidiaria o supletoria va a ser la que se va a aplicar y también los usos y las costumbres del lugar. Por ejemplo, acá en San Juan, cuando se hace una oferta para comprar, por ejemplo, una finca o este tipo de propiedades de la agricultura, pero propias nuestras, generalmente se hacen teniendo en cuenta la cantidad de kilos que se obtienen por cosecha. Entonces, muchas veces se hace la oferta, o sea, se sabe que se va a comprar una finca, está hecha la oferta, hay una aceptación, pero todavía no está determinado el precio, porque va a depender de las cantidades de kilos que produzca y a veces estos contratos no son
por pagos en un año. Es difícil que una persona vaya y compre una finca, no sé, de 20 millones o de 15 millones así directamente, sino que se va a ir pagando a medida que se vayan levantando las cosechas y los precios se van a ir determinando a medida que se vayan viniendo las cosechas anuales. En definitiva, una vez que está hecha la oferta y que hay una aceptación, se va a cumplir con este requisito que hablábamos, que era el consentimiento, y esa oferta va a tener una fuerza obligatoria. Digamos que esto que nos pusieron, que nos iban a vender por tal o cual precio, por eso muchas veces nos enojamos los consumidores, porque nos vamos a, qué sé yo, al Alvea o a cualquier otro súper a comprar porque hay una oferta específica de 3x2 y resulta que cuando llegamos nos dicen de que no hay más cantidad, no hay esa calidad, de que esa era en realidad para la semana pasada. Entonces eso porque la oferta hecha con toda claridad y con todos los términos genera una fuerza obligatoria y a nosotros nos permite exigir que el oferente cumpla. El proponente tiene que cumplir en todos los términos de acuerdo a la naturaleza del negocio y a las circunstancias del mismo negocio que se está realizando, ¿no? Entonces la oferta siempre lo va a obligar al proponente, salvo, bueno, que, por ejemplo, que se haya hecho una oferta que se van a vender tanta cantidad de reposeras y vos llegás a la 2001 y eran 2000. Bueno, por las características de la oferta que se hizo, no tiene fuerza obligatoria, no le pueden hacer salir a comprar a ese negocio otras reposeras porque la oferta estaba bien hecha en tiempo, en forma, cantidad y todo lo demás. Bueno, en esta placa hablo de la manifestación de la voluntad. Esto es importante, la manifestación de la voluntad vendría a ser el modo en que yo hago conocer una parte interior. Es difícil a veces conocer la intención o la aceptación porque en realidad proviene de una decisión interna de las partes. Es fácil o es sencillo cuando, como yo lo pongo en ese dibujito que hay arriba, lo hacemos en forma oral, verbal, gritando y se conoce hasta públicamente. Pero lo que pasa es que los actos que exteriorizan la voluntad pueden ser verbales, pueden ser escritos y pueden haber algunos otros actos que por sus características se consideren como que son inequívocos y entonces vendrían a ser una manifestación del cumplimiento o de la voluntad de la parte de aceptar esa oferta. Entonces, acá toman importancia todos los elementos probatorios, de aquellos de los que les hablaba del principio, para lograr darle la formalidad al consentimiento y la formalidad a la existencia y la presencia del contrato para que tenga fuerza obligatoria. Bien, las manifestaciones de voluntad escritas o las manifestaciones de voluntad que son verbales, son claras o por otros hechos inequívocos, digamos que por ahí no provocan ningún problema. Las que suelen ser complicadas es considerar que ha habido manifestación de la voluntad cuando en realidad lo que ha habido de la otra parte es un silencio. El silencio, como la misma palabra lo dice, no significa nada más que un silencio, no significa una aceptación de ningún contrato y de ningún tipo, porque el silencio no se puede considerar como manifestación de la voluntad. Claro, por supuesto que sí, esta manifestación de la voluntad se podría considerar cuando en el medio de ese silencio ha habido una pregunta concreta, ha habido una intimación específica en donde se lo ha puesto al otro en la obligación de decir por sí o por no y no dice nada. Entonces, cuando yo supongamos que ustedes tienen un cliente que quieren
que hacer un determinado contrato con determinada parte y resulta que está llegando la hora del cumplimiento y la otra parte no dice nada, entonces, ¿qué harán ustedes, señores contadores, y qué harán los administradores de empresas? Van a ir al departamento jurídico y le van a decir a los abogados que haga una intimación para que puedan saber cuál es la voluntad de esa contratación, de ese contratante, para que les haga conocer qué pasó y por qué ese silencio. Entonces, generalmente los abogados, y ustedes también, si lo van a poder hacer, pueden mandar un telegrama o pueden mandar una notificación fehaciente, que significa algo que sepa y les quede constancia de que les va a llegar, en medio de la cual ustedes le hacen saber a la otra parte que lo intiman a que pague determinada suma por considerar que se había hecho un contrato. Entonces, la parte, si se niega, o sea, inmediatamente, si él consideró que no tenía ningún contrato porque no había dicho nada y había habido un silencio total, ¿qué va a contestar? Niego tener que obligarme ni que abonar ningún dinero porque jamás hubo manifestación de voluntad alguna. Ahí lo están obligando a que diga sí o no. Entonces, si contesta que no, estaría perfecto. Ahora, si no contesta nada y yo le estoy intimando a que me pague o a que me traiga determinado bien o a la devolución de determinada cosa, ese silencio sí va a tener significado, porque yo lo estoy intimando bajo apercibimiento de considerar que si no me responde con la negativa, tiene que cumplir con ese contrato. Entonces, en determinadas situaciones, al silencio se le puede dar una interpretación por un sí o por un no, pero el principio general es que el silencio como manifestación de la voluntad no tiene ningún significado especial, salvo que ese silencio pueda resultar de el convenio hecho entre las partes, de una intimación que se le haya hecho, que la ley lo diga, que la ley diga que en determinados casos tienen que cumplir, qué sé yo, no sé, si tenemos hijos tenemos que pagar la cuota alimentaria, ¿no? O sea, hay determinados casos en donde es la propia ley la que te establece la exigencia o la obligación. Y los usos y las prácticas del lugar, que como los decías, va a depender. Pero tiene que haber una relación para que entre ese silencio y entre esas obligaciones, para que se le pueda dar un significado al silencio. Bien. La manifestación de la tácita de la voluntad es cuando han habido actos que hacen que, si bien no ha sido, sí, yo quiero contratar con vos, pero han habido actos que te dan a entender de que ese contrato ya estaba dado por hecho. Como por ejemplo, si pido por internet que me manden determinado bien y pongo el número de mi tarjeta. Entonces después, ay, no, pero yo no quería contratar, pero yo no, pero en realidad aunque no hayamos mandado el mail específicamente, pero hemos puesto nuestra tarjeta. Por eso, ahora que existen todos estos medios digitales y que ahora es como la única manera que tenemos de acceder al comercio y a los contratos, hay que tener mucho cuidado cuando estamos viendo algo o verificando, porque si hacemos actos, aunque no sean específicamente aceptando, pero que de alguna manera den a entender que hay una aceptación, se van a considerar como una manifestación tácita de la voluntad, y esa manifestación tácita de la voluntad puede llegar a significar una expresión de la voluntad en sentido favorable para la existencia del contrato. Entonces la manifestación resulta de los actos de los cuales se puede tener una clara idea de que esa persona ha aceptado ese contrato. Bien, las formas, justo hablábamos recién de los contratos que hacemos ahora por internet. Los contratos que tenemos que hacer, casi todos van a ser por vías digitales, por medios, por las TIC. Estos
esto sencillamente fue una discusión importante en otras épocas porque, bueno, en mis épocas lo normal era que los contratos se firmen entre presentes. Y la existencia de contratos entre personas ausentes era generalmente realizados a través de poderes. Entonces, supongamos que ustedes fueran personas de existencia visible, o sea, el representante legal de determinada empresa, y van a realizar un contrato con una persona en el extranjero, bueno, ustedes van a llevar un poder y van a ir a firmar a otro lugar, pero aunque no se haga entre esas dos partes, al haberse encontrado un representante con poder suficiente, se considera que ese entrepresente, esa contratación se realiza entre las partes presentes. Entre ausentes vendría a ser cuando la comunicación no es inmediata, no es como cuando yo voy a comprar algo y me lo traigo y pago y traigo el bien, el contrato es inmediato, es de cumplimiento y ejecución inmediata, sino que puede ser que sea aceptada con posterioridad y entonces en ese caso, como por ejemplo estos contratos que decimos que son a distancia, que se hacen en otro lado, se consideran que son entre ausentes. Esto tiene valor o validez para saber cuándo se conformó ese contrato, si cuando yo mando la oferta o cuando el otro acepta. Entonces, si son entre presentes, se considera que quedó configurado el consentimiento y el contrato en el momento en el que las partes hicieron el acuerdo y manifestaron su voluntad. Ahora, entre ausentes es cuando las partes no se encuentran en el mismo lugar, están en diferentes lugares y el tiempo y el plazo entre la aceptación y la oferta han sido distintos. Entonces tendremos que tener en cuenta el plazo de la aceptación. A ver, dice, la oferta hecha una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo sin fijación de plazo se acepta inmediatamente, eso está claro, cuando vamos al kiosco, cuando vamos a comprarnos pizza, cuando compramos cualquier cosa se hace entre presentes de manera inmediata. Cuando se hace con una persona que no está presente, obviamente va a ser cuando nos llegue el conocimiento de que aceptó ese contrato. O también puede haber una fijación de un plazo para que acepte en el término de 30 días. Hasta esos 30 días nos puede llegar o no la aceptación. Pero el proponente queda obligado hasta el momento en que pueda razonablemente esperarse la respuesta expedida por los medios usuales de comunicación. Hoy, por ejemplo, se considera que este medio de comunicación, estas reuniones que se realizan en Internet y que quedan grabadas, son pruebas suficientes para considerar que el contrato ha sido entre presentes y no entre ausentes. Aunque yo estuviera con ustedes o estuviera con alumnos de Estados Unidos o en otro lugar que estarían fuera del lugar de radio, pero sin embargo podríamos hacer un contrato entre presentes porque las vías informáticas nos están permitiendo que esto sea presencial. Antes se usaba el fax, se usaban algunos otros elementos. Lo mismo pasa con el tema de las ventas telefónicas. También cuando te venden algo por teléfono se considera que al momento de la aceptación ha sido en el momento en el que has recibido la llamada y cuando lo has aceptado. Bueno, los plazos de vigencia de la oferta, esto también lo establece particularmente el código y dice que es desde la fecha, dice, los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente. O sea, la oferta yo la hago y desde el momento que sale de mí, y ya está para el público en general o para la otra parte, y se sabe, por ejemplo, que yo mandé un mail y el otro lo recibió, o te mandé un WhatsApp y veo las dos rayitas que lo tildaron, entonces a partir de ese momento ya sabemos que hay una recepción y entonces comienzan los plazos para que al haber habido una aceptación se cumpla con esa oferta que se ha hecho. ¿Cuándo voy a poder echarme atrás en ese contrato o retractarme de esa oferta? Siempre y cuando no vea ese doble tilde en el WhatsApp o la otra parte, qué sé yo, se nos cortó como recién el Zoom y no
pudimos hacer el contrato en definitiva en esa oportunidad, no quedó clara la aceptación, no quedó clara la manifestación de la aceptación. Pero desde el momento en que yo hago la oferta, cuando el otro lo recibe, ya comienza el plazo para que se cumpla con esa obligación. Sin embargo, puedo retractarme de esa oferta siempre y cuando yo diga de que me he arrepentido de eso que estaba oportunamente ofreciendo y que, por lo tanto, me voy a retractar. La oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada, pero siempre que cuando yo comunique el retiro haya sido antes de que el otro acepte. Porque si el otro acepta, ya no me puedo retractar. Por ejemplo, en el derecho alemán, las ofertas son no se pueden ser retractadas nunca. Una vez que se hizo una oferta, la persona queda comprometida con un compromiso obligacional jurídicamente ejecutable. A diferencia del nuestro derecho, en donde para que la oferta pueda ejecutarse y hacerse cumplir, tiene que haber sido aceptada y haber quedado firme esa aceptación. Porque el oferente puede retractarse de esa oferta que ha hecho a través de su retractación, si la notifica en tiempo y forma, antes de que el otro la haya aceptado. Bueno, también puede decirse que la oferta va a caducar cuando las personas, que eran la otra parte del contratante, el destinatario, sufre alguna cuestión que lo puede incapacitar, entonces esa persona no va a tener, obviamente, si queda incapacitado, tiene algún problema de salud, no va a tener los elementos y los requisitos de voluntad que sabemos que se necesitan para que todo acto jurídico sea válido. Entonces las incapacidades van a hacer que se caduque con esa oferta. Cuando el proponente, el destinatario de ella, fallecen o se incapacitan antes de su recepción, antes de la recepción de la aceptación. Espérate, voy a pasar para este lado. Entonces, la muerte o la incapacidad, la oferta caduca cuando el proponente o destinatario de ella fallecen o se incapacitan antes de la recepción de su aceptación. Entonces, uno de los requisitos que tenemos en los actos jurídicos siempre es la capacidad y es la voluntad. Si ocurre la incapacidad o la muerte de una persona, habría falta de estos elementos necesarios y por lo tanto se consideraría que esa oferta caduca porque, bueno, no la va a poder cumplir la persona porque está fallecida, igual lo mismo que el otro. Pero si el contrato ya estaba hecho, ya estaba aceptado y es contrato de verdad, bueno, en la mayoría de las ocasiones lo tendrá que cumplir o los otros miembros de la empresa o los herederos, o en el caso de que hubiera vencido por fallecimiento. Bueno, en un ratito nomás se nos va a cortar esto, así que seguramente voy a tener que armar otra reunión para dentro de otra media horita. Cuando se corte, hacemos una nueva. Bueno, el tema de la aceptación, que ya de alguna manera lo habíamos hablado, los modos de la aceptación, me parece que me he vuelto para atrás. Habían otros tipos de contratos en donde se quiere también, o sea, hemos visto que en los contratos entre presentes, la aceptación tiene que ser, ya sea por escrito, ya sea verbal, pero tiene que ser clara, concreta y específica. Al silencio solamente le vamos a dar un valor en aquellos casos en los que se haya intimado previamente o lo disponga la ley. En los contratos bilaterales, esta aceptación, cuando son en el mismo momento, aun cuando sea a través de vía internet o cuando fuere a distancia, pero se encuentren las dos partes, se va a considerar entre presentes. O también cuando una de las partes tenga poder suficiente como para poder aceptar esa oferta o poder hacer esa aceptación u oferta, en definitiva.
Pero a veces hay contratos en donde no solamente intervienen estas dos partes, ya sea entre presentes o entre ausentes, sino que estamos hablando de los contratos plurilaterales, que era una de las formas de los tipos de contratos que yo les di la clase pasada. Bueno, esos contratos plurilaterales van a ser contratos en donde hay varias partes. Entonces, se va a considerar que tiene que estar dirigida la oferta a todas esas partes. Si no, no hay contrato. Y el consentimiento no puede ser de uno solo, tiene que ser de todos los interesados. Salvo que sea que expresamente en el contrato se haya establecido o que la ley particularmente lo decida de que uno o la mayoría de ellos pueda celebrarlo en nombre de los otros, ¿no? Esos serían casos particulares en donde ustedes lo que van a tener que pedir como representantes de la empresa, por ejemplo, va a ser ese poder que está firmando ahí o cualquier otro tipo de autorización, o por ejemplo podría ser una decisión que se haya tomado en una reunión de la sociedad y se haya autorizado especialmente a quién va a ser el que va a representar a todos los otros interesados que constituyan esa parte del plurilateral. Entonces, la aceptación se perfecciona entre presentes cuando es manifestada y entre ausentes lo que vamos a tener que tener en cuenta es cuando es recibida por el proponente y durante el plazo de vigencia de la oferta. Entonces tenemos la oferta, se va a terminar perfeccionando cuando es recibida. Los contratos entre presentes y ausentes, ya lo hemos visto, se considera la recepción. Después, acá les agregué algo que ya también lo tendríamos que haber hablado, que es la interpretación que vamos a tener de los contratos, cuando no se sabe muy bien cómo vamos a interpretar este contrato, porque no ha sido muy claro o algunas cláusulas están medias complicadas, entonces vamos a ver que se va a tratar de ir a la interpretación restrictiva, o sea, significa que vamos a tener en cuenta la literalidad. La literalidad significa las palabras que allí se han puesto expresamente, los términos que se han utilizado al momento de manifestar la voluntad. Y este no se aplica para el predisponente porque saben cuáles eran los contratos predisponentes, son los de adhesión, que también hablábamos la última clase, que son esos contratos en donde te ponen un montón de artículos y un montón de palabras, en donde las partes solamente pueden adherirse y nunca pueden tomar o cambiar nada de ese contrato. Entonces, en esos casos no se puede interpretar literalmente porque ya les comenté que por la ley de defensa al consumidor, esas cláusulas chiquititas que no son legibles y que no son a favor del consumidor se consideran directamente como si fueran cláusulas que no tienen ninguna validez. Pero en estos otros contratos que yo estoy hablando, que a ustedes les puede pasar, que sea importante, que sea de una sociedad, bueno, pueden haber algunas cosas que se encuentran confusas respecto de la interpretación de ello. Entonces vamos a ir primero a la literalidad, vamos a hacer una interpretación restrictiva, que significa restringirnos, acotar lo que vamos a interpretar de esas cláusulas y de ese contrato a la literalidad de las letras, de lo que se ha puesto, de lo que se ha escrito, de las palabras que se han utilizado. Vamos al significado de la palabra, vamos a ver las expresiones, los signos y las expresiones no verbales con los que el consentimiento se manifiesta. Quiero decir que voy a utilizar todas las pruebas para tratar de interpretar ese artículo. La interpretación restrictiva entonces va a ser el significado de las palabras según el uso normal de la palabra. Obviamente si yo digo cosecha en San Juan, el uso general, estamos hablando de las cosechas de las uvas, también pueden ser de los olivos, pero seguro se van a estar refiriendo a épocas que las personas que han hecho el contrato saben. El significado expreso que le diera la ley a ese tipo de contrato sería, por ejemplo, un contrato de locación, ya se establece expresamente que canon venía a ser lo que teníamos que pagar por alquiler. El significado que se le haya dado por acuerdo de partes, también a veces las partes dicen, en este contrato la convención que se realiza entre las partes va a significar que es un acuerdo que se puede disolver
y uno de los socios fallece, por decirle. O sea, van a darle un significado a una palabra o a una cláusula determinado, y que ese es el que se va a tener que tener en cuenta a la hora de interpretar ese contrato. O bien, como dijimos, al uso de las palabras y de la celebración. Bueno, la otra parte que sigue es lo que tiene que ver con la capacidad y la incapacidad. Esto lo estudiamos